Televisa presenta. En México hay una demanda de 923,000 cirugías estéticas al año, lo que significa un promedio de más de 2,500 intervenciones de este tipo al día. Las 3 cirugías estéticas que más se realizan son operación de nariz, aumento de busto y las liposucciones. El aumento de busto sigue siendo el procedimiento quirúrgico más frecuente para las mujeres. Por eso es importante elegir a un cirujano plástico con el que te sientas cómoda, que esté actualizado y certificado con las últimas recomendaciones y que pueda tomar todas las medidas necesarias para garantizarte una cirugía segura. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Clínica Plastimed del Dr. Ramiro Espinosa Mata presenta. ¿Alguna vez has pensado en realizarte un aumento de busto o cualquier otro tipo de cirugía? El día de hoy me encuentro en Clínica Plastimed del Dr. Ramiro Espinosa para platicar más al respecto y también siempre ponernos en mano de los mejores especialistas de todo Sonora. ¿Quieres conocer más acerca de su formación académica? Veamos su trayectoria. Dr. Ramiro Espinosa Mata, experto en liposucción. Egresado como médico cirujano general de la Universidad Autónoma de México. Egresado como cirujano plástico estético y reconstructivo de la Universidad de Monterrey. Con un posgrado en cirugía plástica y estética en Clínica Planas en Barcelona, España. Cuenta con más de 15 años de experiencia. Es reconocido como uno de los mejores doctores especialistas en cirugía plástica, estética y reconstructiva en Hermosillo. Es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, AC. Y además también es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Conozcamos más de su trabajo. Ya me encuentro dentro del consultorio del doctor Ramiro Espinosa. Un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por recibirnos, doctor. Y el día de hoy tenemos un tema que la verdad hoy en día, pues para nosotros las mujeres nos interesa bastante, ¿no? Sobre los implantes mamarios. Así es, el día de hoy vamos a hablar acerca de implantes mamarios, que es una cirugía que pues cada vez la solicitan con más frecuencia los pacientes y está dentro de los, ¿qué te puedo decir? Dentro de las 3 cirugías más solicitadas en el mercado ahorita. Así es. Los implantes, ¿representan un riesgo primeramente para la salud o es totalmente sano yo colocarme? Para nada, o sea, no implican como tal un riesgo, ¿no? Existen muchos mitos acerca de los implantes mamarios, que puede ser que a lo mejor ya no pueda lactar, puede ser que a lo mejor queda con cierta insensibilidad o que ya no tenga la misma sensibilidad en mis pezones. Puede ser que me dé cáncer de mama, que ya no me pueda subir a los aviones porque de alguna manera me puede llegar a reventar el implante, me puede estallar, pero realmente todo esto son mitos, ¿no? Aquí lo más importante pues es valorar al paciente, explicarle todas las dudas que pudiera llegar a tener acerca de los implantes mamarios. Tenemos infinidad de pacientes con implantes mamarios, tenemos ya muchos años colocando los implantes mamarios. Los implantes mamarios no son nuevos, tienen alrededor desde el año 1900 que se están colocando implantes mamarios. Obviamente pues ha habido de todos, ¿no? Hay muchas generaciones de implantes, ¿no? En algunos tiempos se ha estado prohibiendo cierto uso de materiales, cierto uso de geles de silicón, cierto uso de cápsulas también, pero ahorita en la actualidad pues los implantes prácticamente están sumamente estudiados y los que tenemos ahorita disponibles y las compañías pues cada vez invierten más estudios y más evidencia de que de alguna manera estos implantes son de alguna manera seguras, ¿no? Y sobre todo también que pues esto nos permite la seguridad también de los pacientes. Doctor, ¿a qué edad yo puedo comenzar a lo mejor a darme una idea de cuándo puedo poner un implante? ¿A partir de los 18, 20? No sé si hay alguna edad en específica donde la glándula mamaria ya no hay más crecimiento. Vaya. Ok, recordemos más que nada que en la pubertad es cuando se da a cabo el crecimiento glandular mamario, ¿no? Pero pues no es como tal de un día para otro, en cierta época de la edad de la mujer, en donde ya prácticamente ya no hay crecimiento. Con el paso del tiempo, durante toda la edad de la paciente, va a sufrir ciertos cambios la glándula mamaria. Puede ser que aumente de volumen, disminuya de volumen.
Pero hablando propiamente de crecimiento, yo generalmente recomiendo a las pacientes que se van a someter a un procedimiento de este tipo que lo hagan después de los 18 años, ¿no? Cuando de alguna manera ya tenemos cierta estabilidad en el crecimiento de la glándula mamaria. Recordemos que la glándula mamaria está compuesto básicamente por dos tejidos. El tejido graso, que es el tejido adiposo, y el tejido propiamente glandular mamario, ¿no? El tejido glandular mamario pues tiene muchos estímulos, ¿no? Esos estímulos generalmente son hormonales y cuando hay algún embarazo, cuando ya hay producción de leche, bueno, estos estímulos de alguna manera nos van a dar cierto cambio en la forma y en el tamaño del volumen de la glándula mamaria. Entonces, lo ideal es que sea después de los 18 años cuando se puede llevar a cabo de alguna manera este tipo de procedimientos para aumento mamario con finalidades estéticas, ¿no? Porque recordemos que también los implantes mamarios los podemos colocar con, de alguna manera o con finalidad reconstructiva, pacientes que tienen cáncer de mama, que tuvieron algún accidente, alguna lesión, alguna deformidad, pues también podemos utilizar este tipo de implantes, ¿no? Ok, y ahorita mencionó el tema del embarazo. Yo creo que una duda muy frecuente que hoy en día pues nos preguntamos las mujeres es si voy a poder darle leche, en palabras coloquiales, a mi bebé. ¿Sí se permite? Así es, mira, la vía de colocación, o no tanto la vía, más bien el lugar de colocación de los implantes mamarios, en términos generales es en dos planos o en donde lo podemos colocar, ¿no? Uno es por debajo de la glándula y el otro es por debajo del músculo. Muchas veces las pacientes se confunden. En ambos lugares donde colocamos los implantes prácticamente no interfiere para nada la producción de leche. O sea, un implante no te va a hacer que produzcas más leche, que no produzcas leche o que evites el simple hecho de lactar. Aquí lo más recomendable pues es de alguna manera, como te comentaba, evaluar en cada caso del paciente y explicar todo esto, ¿no? Porque si muchas veces por miedo las pacientes incluso pueden esperarse hasta después de su última lactación o su último embarazo para colocarse unos implantes mamarios y realmente no es así. Después de los 18 años, si la paciente de alguna manera tiene esa inquietud o tiene esa falta de desarrollo mamario, a partir de los 18 años lo podemos colocar, independientemente de si se vaya a embarazar, si no se vaya a embarazar, si vaya a dar pecho o si no vaya a efectuar lactancia, ¿no? Perfecto, excelentes noticias. Y por ejemplo, si yo me lo puse, doctora, a los 18 años, ¿tengo que hacerme un cambio de implante o cuánto es la durabilidad del implante dentro de mi cuerpo? Esa, fíjate, también es una pregunta muy frecuente en la consulta y también es un mito de repente, ¿no? Nos llegan pacientes que de alguna manera ya se operaron y dicen, ¿sabes qué? Pues es que ya me pasaron 10 años y ya me tengo que recambiar los implantes. Y pues realmente el concepto está de alguna manera mal establecido o confundido, ¿no? Las compañías ahorita en la actualidad ofrecen una garantía de los implantes mamarios por 10 años. Ojo, es 10 años de garantía, no quiere decir que a los 10 años se tengan que recambiar. Okay. Generalmente las garantías son contra ruptura, esto es que por alguna razón el implante se reviente y salga o haya fuga de ese contenido de gel de silicón, y la otra es contra contractura capsular. La contractura capsular es que el tejido con el paso del tiempo se ponga duro, ¿okay? Que el implante se ponga duro. Entonces muchas veces se confunden los pacientes y entonces piensan que a los 10 años se tienen que llevar a cabo este recambio y realmente no es así. Lo que se sugiere es que por lo menos una vez al año pacientes que ya tienen implantes mamarios acudan a una revisión con su cirujano plástico, de preferencia el cirujano plástico que colocó los implantes mamarios, para llevar a cabo una evaluación de ver cómo está el estado del implante, cómo está el estado glandular y de acuerdo a eso pues ya determinar si requiere algún recambio de implantes o no. En términos generales, hay 3 situaciones en las cuales podemos llevar a cabo este recambio de implantes o se requiere el hacer el recambio de implantes. La primera es cuando la paciente quiere más volumen, le gustó su volumen o ya pasaron ciertos años, perdió peso y la paciente quiere llenar un poquito más su busto. Entonces ahí sería una indicación para hacer un recambio de implantes hacia más volumen. La segunda sería disminución del volumen. Por alguna razón el busto es muy grande o se colocó un implante muy grande, tiene algún problema de la columna, de dolor de espalda. Bueno, pues ahí sería otra de las indicaciones, ¿no? Y la tercera ya la mencionamos, ¿no? Es un implante que de alguna manera tiene algún problema como tal per se por el implante. Esto es que
por alguna razón el paciente tuvo algún accidente, un accidente muy brusco, un accidente automovilístico, reventó la bolsa de aire, un accidente que le condicionó algún golpe muy fuerte en el tórax y que de alguna manera ya después de hacer ciertos estudios, de alguna manera nosotros evidenciamos que el implante está roto. Bueno, esa sería otra de las características. O la otra es que el implante está dando algún problema como datos de contractura capsular, que es lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Ok. ¿Y cuál es el riesgo que existe o que hay si yo no me hago ese cambio de implantes? O sea, ¿hasta dónde puede llegar si yo no me cuido o bien hago ese recambio? Ok, mira, hay pacientes, al principio todas las pacientes son muy sistemáticas, no vienen a sus consultas, a sus revisiones. Normalmente después de la colocación de los implantes mamarios, a la paciente la tenemos que revisar a las 24 o 48 horas. Después de ahí la revisamos a la semana, luego a las 2 semanas, al mes, 3 meses, 6 meses y al año ya las damos de alta. Pero es una alta relativa, ¿no? No es una alta para siempre. Sí es importante que mínimo una vez al año, como comentaba, acuda a valoración para estar revisando el estado del implante. Entonces, la idea de esto pues es que la paciente siga o lleve a cabo un seguimiento de sus implantes mamarios para ver el estado de salud, ¿no? del implante. Así es. ¿Cómo es que usted hace esa evaluación? Una vez que acuden con usted, hace una medición o algo, seguramente tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Muchas veces salimos de la realidad porque vemos a lo mejor en redes sociales, en internet, quiero tener el cuerpo de ella, pero lo más importante es ver nuestro cuerpo y qué es lo que mejor queda en nosotros, ¿no? Exactamente. Mira, aquí lo que buscamos nosotros como cirujanos plásticos es la proporción, la armonía, la estética, que de alguna manera la paciente, si le falta boobie, bueno, pues poner implantes mamarios, si de alguna manera le falta el contorno de cintura, silueta, cadera, si le falta glúteo, nariz, cara, todo, pero todo va en base a proporciones, ¿ok? Desgraciadamente existe una línea muy delgada entre un implante grande, un glúteo grande, a algo que ya condiciona cierta desproporción o deformidad y podemos incluso llegar por el hecho de aumentar de más, podemos llevar a cabo esta desproporción del paciente, ¿ok? Y no solamente es la desproporción, finalmente con el paso del tiempo de alguna manera esa desproporción, si el paciente por ejemplo llegara a aumentar de peso, en el caso por ejemplo hablemos del glúteo en donde inyectamos grasa, si el paciente sube de peso pues aumenta de volumen también esa grasa y de alguna manera se ve de alguna manera vulgar a veces, ¿no? Y es importante aclararlo esto con la paciente en la consulta para de alguna manera frenar a la paciente. Hay pacientes que quieren ser D, doble D, triple D, pero son pacientes que de alguna manera no están conscientes que tarde o temprano ese gran volumen les puede llegar a condicionar algún problema de columna, algún problema de dolor de espalda. Entonces aquí la idea es buscar la proporción, la armonía en cada paciente y que al final de la cirugía pues el resultado sea muy agradable, estético, que de alguna manera llame la atención, pero por el resultado bonito, ¿ok? Por el resultado de proporción armoniosa del cuerpo. Claro, sobre todo crear la conciencia necesaria y que también no implique este riesgo, ¿no? En un futuro a lo mejor si yo me pongo demasiado y que eso también me vaya a perjudicar. Doctor, es momento de irnos a un corte y ahorita regresamos con más información relacionada a los implantes mamarios. Regresamos. Clínica Plastimed, del Dr. Ramiro Espinosa Mata. Continuamos. Clínica Plastimed, del Dr. Ramiro Espinosa Mata, regresamos. Estamos platicando con el doctor Ramiro Espinosa acerca de los implantes mamarios. ¿Quieres conocer más? Acompáñame a su consultorio. Seguimos con más información en tu consultorio. Está aquí, estamos platicando con el doctor Ramiro acerca de los implantes. Doctor, no sé si nos pueda compartir algunas experiencias o casos reales que usted ha realizado. Claro que sí, mira, vamos a ver aquí algunos casos de pacientes ya operadas.
Generalmente este tipo de pacientes son pacientes que lo que están buscando es de alguna manera tener mayor proyección en el busto, y esto es lo que les agrada mucho a las pacientes, ¿no? Básicamente el escote, que sin necesidad de algún brasier, de alguna manera se defina lo que es la silueta de la glándula mamaria, y con esta Y que podemos ver aquí, ¿no? En algunos casos hay pacientes que prácticamente no tienen nada de glándula mamaria. En este caso podemos apreciar una paciente que es copa A, puede ser, o a lo mejor B, dependiendo del brasier o de la marca de los brasieres. Pueden llenar una copa A o una copa B, pero lo que realmente están buscando es ser una copa C o una copa D, ¿no? Okay. Si te fijas, en algunos casos prácticamente el pezón y la proyección de la glándula mamaria casi está al mismo nivel de lo que es el abdomen. Entonces, en este caso, pues de alguna manera sí está indicado el colocar un implante mamario para que nos dé mayor redondez, mayor plenitud del polo superior y poder llenar este espacio de alguna manera, ¿no? Que muchas veces las pacientes lo que hacen pues es colocarse brasieres con push-up, con algún relleno, algún tipo de esponja que nos da volumen a nivel de la parte inferior para proyectar la parte superior, pero finalmente pues es un engaño visual, por decirlo así. Pero ¿no? dijo una palabra clave, la proyección que te da, ¿no? Exactamente. O sea, cómo te aumenta. Ajá. Todo eso es bien importante evaluarlo en cada paciente, en la consulta, porque hay pacientes y hay una infinidad de implantes, ¿no? De medidas. Existen proyecciones muy altas, proyecciones bajas, y todo eso de alguna manera pues lo determinamos o lo evaluamos en la consulta. Hay pacientes que tienen un tórax muy pequeñito y con un implante muy pequeñito podemos lograr un cambio a copa C o a copa D. Pero hay, por ejemplo, pacientes que tienen un tórax muy grande, que son muy altas y que a lo mejor necesitamos el doble o el triple de volumen de la paciente pequeñita para a lo mejor alcanzar una copa B o C. ¿Ok? Entonces todo eso lo tenemos que evaluar. Hay pacientes que requieren implantes de proyección muy alta, hay pacientes que requieren una proyección muy pequeñita, no todo depende más que nada el deseo de las pacientes, ¿no? Doctor, ¿qué sucedería si una paciente quisiera como subir, por así decir, el busto, que no esté caído como en forma de gotita? Exactamente, mira, ahí por ejemplo hay tres cirugías que se pueden hacer en el caso de las mamas específicas, ¿no? La primera cirugía, bueno, pues es la que estamos hablando ahorita, ¿no? Que es el aumento de busto, ¿no? Okay. Ese aumento de busto lo podemos lograr con grasa, cuando es un aumento muy pequeñito, o con implantes mamarios. La segunda cirugía sería la reducción de busto, ¿ok? Pacientes que tienen mucho busto, que nacieron con un busto muy grande y pues es molesto para ellas. Entonces la segunda cirugía sería la reducción de busto. Quitamos el tejido glandular en exceso. Y la tercera cirugía sería la que tú estás comentando. Okay. Unas pacientes que se quejan no tanto de mucho volumen o poco volumen, sino se quejan de la caída. A lo mejor lactaron mucho, a lo mejor subieron de peso, a lo mejor se realizaron una cirugía bariátrica y con el paso del tiempo y la pérdida de peso se colgaron esas boobies. Okay. o esas mamas. Entonces esa sería la tercera cirugía, que se llama mastopexia o levantamiento de busto. Okay. Estas tres cirugías se pueden hacer combinadas. Estos pacientes, por ejemplo, que a lo mejor no tienen busto y está caído. Bueno, entonces la solución ahí es colocar un implante y aparte hacer el levantamiento. Pacientes que a lo mejor tienen mucho busto, bueno, pues, y aparte está caído, entonces se hace el levantamiento con la resección glandular o la reducción de busto. Okay. ¿Okay? Perfecto. Y en cuanto a los implantes, también tiene mucho que ver si son redondos, etcétera. Ok, como te comentaba también, existen una infinidad de texturas, infinidad de tamaños, infinidad de formas, ¿no? En las formas son dos básicas, ¿no? El implante redondo y el implante anatómico, que tiene un implante más o menos, que tiene una forma más o menos como esta, una caída muy natural, en donde tiene poco volumen en la parte superior y una plenitud un poquito más llena en la parte inferior. Esas son las formas de los implantes, ¿no? Normalmente para aumento de busto, lo que recomendamos son este tipo de implantes, que son los implantes redondos, ¿ok? En dado caso de que el implante por alguna razón llegara a rotar, pues prácticamente la proyección y la forma es exactamente la misma. Este es el ideal para hacer un aumento de busto. En algunas ocasiones, cuando hay necesidad de hacer alguna reconstrucción, ya sea por pacientes que tuvieron cáncer de mama o que les hicieron alguna mastectomía como tal, ahí en algunas ocasiones sugerimos el implante anatómico, que es el implante en forma de gota. Ok, para que se vea un poquito como más natural, porque prácticamente ahí sí no tenemos nada de tejido. Ok, y eso es lo que finalmente pues buscamos, ¿no? Lo estético, ¿vale? Así es. Ok, generalmente aquí, por ejemplo, en la cirugía de aumento de busto, lo que buscamos es que prácticamente las cicatrices no las notemos. Entonces, por eso hacemos cicatrices prácticamente aquí en la sombra de donde viene el surco inframamario, y esa cicatriz va a depender también el tamaño, sobre todo del tamaño del implante. Entonces, pacientes que tienen o que quieren un implante muy grande, la incisión generalmente es un poquito mayor, de 4 centímetros, máximo 4 centímetros y medio,
pacientes que quieren un implante mediano, logramos hacer unas incisiones hasta de 3 centímetros y a través de esa incisión podemos colocar el implante mamario. Doctor, ¿qué sucede cuando las mamas son asimétricas? Ya ve que tenemos un pie más grande que otro, que una mama más grande que otra, que ahí se colocan dos distintos, ¿o cómo? Mira, aquí partimos de que todos los seres humanos somos asimétricos, todos, absolutamente todo, y no se da nada más en las mamas, en los brazos, en los dedos, en los ojos, una ceja más levantada, una areola más grande, un pie más grande que el otro. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es la evaluación del paciente. Partimos de que todas las pacientes llegan al consultorio siendo asimétricas, ¿ok? Y muchas veces esa asimetría pasa desapercibida por los pacientes. O sea, las pacientes se creen que están de alguna manera, no te digo que perfectas, pero sí iguales. Entonces, al momento de que hacemos ese análisis, porque a todas las pacientes les tomamos fotografías, ahí podemos ver las diferencias, ¿no? Siempre va a haber un pezón más arriba, un pezón más abajo, un pezón más grande, un pezón más chico. A lo mejor la forma, una es circular, la otra forma es ovoidea. En algunas ocasiones hay falta de volumen más en la parte superior que en la inferior. Sí. En algunas ocasiones el pezón también puede estar desviado más hacia la derecha o a la izquierda. También hay que ver sobre todo la distancia. Por ejemplo, en este tipo de pacientes... ¿Se pueden juntar? No tanto juntar. Mira, aquí por ejemplo, aquí es bien importante. Este ejemplo me gusta mucho porque si te fijas el pezón está muy pegadito al brazo. Estos pezones prácticamente están pegaditos al brazo. Y esta distancia que hay entre los pezones es enorme. Es enorme. Entonces, las pacientes lo que buscan es que su implante o su busto o el escote esté muy pegadito. Pero si nosotros ponemos los implantes muy pegaditos, ¿qué va a pasar? Que los pezones se nos van a ir hacia los lados y el resultado no es nada agradable. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es, junto con la paciente, evaluar primero cuánto de volumen quiere la paciente. Quiero ser copa A, quiero ser copa B, C, D, doble D. Y en base a eso, buscar la base ideal para esa paciente. Okay. Y la base ideal para esa paciente debe de corresponder exactamente a la mitad del pezón. ¿Okay? Aquí pues podemos ver un resultado muy agradable de prácticamente ser una copa A prácticamente alcanzar una copa C, pero si te fijas de todas maneras se sigue viendo, cambió mucho, pero no podemos juntar tanto los implantes, porque si yo junto los implantes los pezones se me van hacia afuera. De alguna manera mejoró muchísimo, pero una manera de alguna manera de acercar esos implantes o ese busto es un buen brasier que nos dé ese escote, ¿no? Pero aquí hay que evaluar cada caso, ¿no? Hay pacientes que tienen este tipo de problemas y a veces es pues prácticamente imposible poderlas juntar mucho, ¿no? Porque si no vamos a caer en la desproporción. Y si te fijas, el resultado es muy agradable. Ya una vez colocado el implante, la cicatriz prácticamente no la notamos porque viene exactamente a nivel del surco inframamario y prácticamente es imperceptible, ¿no? Existe otro tipo de abordaje en donde podemos colocar el implante a nivel de la areola, ¿no? Cuando por alguna razón tenemos que hacer esa areola más pequeña, pues se recomienda por esa misma incisión colocar el implante y también reducir la areola. Sí se puede reducir la areola, ¿no? Hay pacientes núbiles, esto es pacientes que nunca han tenido bebés y que la areola la tienen muy grande, ¿no? Una areola estética, cabe mencionar, pues que es aproximadamente entre 4 a 5 centímetros. Normalmente el promedio que nosotros manejamos son 4 centímetros de diámetro. Pero tenemos pacientes que tienen areolas de 10 centímetros, 8 centímetros. Entonces esa areola de alguna manera no es estética y se puede llegar a modificar para hacerla más pequeña y que sea más atractiva. Perfecto, doctor. ¿Y qué le parece si vamos a quirófano para ver y presenciar cómo es que usted realiza la cirugía de implantes? Perfecto, me parece muy bien. Vamos a verlo. Vamos, Karen. Y bien, vamos a dar inicio al procedimiento de cómo es un recambio de implantes. Doctor, ¿cuál es el comienzo? Ok, bueno, ahorita ya tenemos aquí a nuestra paciente que amablemente nos hizo favor de prestarse para ver la cirugía. Lo que tenemos que hacer ahorita es hacer un análisis básicamente del busto. En el caso de ella es una pacientita que ya tiene 37 años con sus implantes mamarios y ahorita acude con nosotros para hacer un recambio de los implantes. También tiene un antecedente de que una de las mamas la siente un poquito más dura. Esto es una contractura capsular grado 1. Vamos a revisar esos implantes, vamos a retirarlos, vamos a revisar la cápsula mamaria y ya una vez que revisemos esa cápsula mamaria vamos a llevar a cabo un procedimiento, como bien lo decías, de recambio de implantes. Vamos a extraer esos implantes, vamos a hacer esa explantación y vamos a colocar unos implantes nuevos. Perfecto. ¿Y esa contracción, doctor, por qué se puede dar? ¿Por el tiempo? Puede ser por el tiempo, puede ser por la técnica, puede ser incluso por el tipo de implante mamario utilizado. Son varias consideraciones aquí que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Afortunadamente, estos implantes durante 37 años no dieron ningún problema. Ahorita básicamente lo que vamos a hacer, pues nada más es como recambiar el implante para que tengan pues más duración estos implantes, ¿no?
Ahorita lo que necesitamos hacer es marcar la línea media. ¿Ok? Aquí vemos más o menos dónde viene nuestra línea media, porque esto nos sirve de referencia para llevar a cabo una proporción de los implantes. ¿Ok? Vamos a trazar una línea también que llegue aquí hacia el complejo areolo. Ya lo hace a simple vista. Sí, ya nada más prácticamente con verla ya sabemos ubicar dónde van. Si vemos esta mama, la notamos un poquito más alta, ¿ok? Y la vemos más redonda. En este caso vemos una mama un poquito más desvanecida, con una imagen un poco más en gota o en forma de gota. Esta es la que tiene el problemita, es una contractura capsular. Si la pudiéramos tocar o si pudiéramos sentir, tócala. Es un poquito más dura y esta tócala, se siente más suave, ¿ok? Esta está más desplazable, prácticamente no tenemos aquí nada de datos de contractura capsular, pero aquí al momento de palparla sentimos el implante muy delimitado, muy redondo. Afortunadamente, como les comentaba, pues esta paciente no ha tenido ninguna sintomatología ni dolor, ¿no? La cicatriz previa, más o menos la voy a ver aquí de manera punteada, es una cicatriz algo grande desde mi punto de vista, más o menos son alrededor de unos 8 centímetros. Para no dejarle una doble cicatriz a esta paciente, vamos a aprovechar este mismo abordaje, son alrededor de unos 7 centímetros y medio. Vamos a aprovechar esta misma cicatriz, pero en menor tamaño. Vamos a hacer una cicatriz un poquito más pequeñita, ¿ok? Más o menos como de aquí, alrededor de entre 3 a 4 centímetros. Eso es lo que necesitamos para llevar a cabo el abordaje. Esta es una cicatriz un poquito más alta, la voy a delimitar aquí de manera punteada, ¿ok? Y vamos a hacer una cicatriz un poquito más pequeñita. En este caso también esta paciente tiene el antecedente de que se le colocaron implantes de diferente tamaño. ¿Por qué? Porque todas las pacientes tienen cierto grado de asimetría. Cuando la asimetría es mínima, esa asimetría se puede compensar solamente colocando el mismo implante, el mismo tamaño de implante. Pero cuando la asimetría es muy marcada, esto es, el escalón es muy grande, que una mama sea más grande que la otra considerablemente, ahí lo que consideramos nosotros es colocar implantes de diferente tamaño. Okay. Lo más probable es que sean implantes de diferente tamaño porque la paciente, eso es lo que nos refiere, ¿okay? Como tal. Doctor, ¿y el recambio de los implantes son del mismo tamaño o van a ser alguna otra medida? Bueno, en este caso en particular, la paciente, el deseo de la paciente es tener un poco más de volumen, ¿ok? Si te fijas, ya con el paso del tiempo, los implantes pueden llegar a descender y en este caso vemos que nos falta un poco de volumen en el polo superior. La idea es que la mama se vea un poquito más llenita y que rellene más lo que es el escote. Entonces, en este caso, lo que estamos buscando es dar un poco más de volumen. De tal manera que al momento de retirar los implantes nos vamos a dar cuenta qué tamaño o qué volumen es el que trae y vamos a incrementar un poco más el volumen, ¿no? En la actualidad tenemos unos implantes que son unos implantes que tienen un chip adentro. Esos implantes nos dan de alguna manera la referencia, es como una identificación del implante y mediante un escáner extracorpóreo, esto es pasando el escáner encima de su piel, ya podemos saber quién la operó, cuándo la operaron, el tipo de implante y el tamaño del implante. Muy probablemente a lo mejor sea colocarle esos implantes, ¿no? Todavía no sabemos porque en base a la medida pues son los implantes que vamos a colocarle. Pueden ser con chip o sin chip. La ventaja, por ejemplo, en este caso sería de si ella tuviera ahorita unos implantes con chip y no se acordara del tamaño o la medida que tiene, con el escáner ya podríamos saber específicamente qué tipo de implante. Pero ahorita nos vamos a cambiar y vamos a estar en quirófano para seguir los siguientes pasos. Perfecto, así que acompáñenos. Claro que sí. El doctor Eric Rodríguez, bueno, lo que está haciendo es antisepsia de la región donde vamos a introducir o donde él va a introducir el anestésico. Este tipo de bloqueo que utilizamos generalmente para el aumento de busto, para el recambio de busto. Clínica Plastimed del Dr. Ramiro Espinosa Mata. Continuamos. Clínica Plastimed del Dr. Ramiro Espinosa Mata. Regresamos. Y bueno, ya nos encontramos dentro de quirófano y es momento de proceder a la anestesia. Así es, ahorita lo que estamos haciendo, ya pasamos a nuestra paciente aquí en quirófano.
Y el doctor Eric Rodríguez Bueno lo que está haciendo es antisepsia de la región donde vamos a introducir o donde él va a introducir el anestésico. Este tipo de bloqueo que utilizamos generalmente para el aumento de busto, para el recambio de busto, es un tipo de bloqueo que se llama bloqueo epidural. Básicamente lo que nos da es una anestesia muy localizada. También está denominada como anestesia regional porque solamente vamos a anestesiar o dormir el área anatómica que vamos a trabajar, que en este caso pues es el tórax y el busto, ¿ok? Prácticamente nuestra paciente no siente absolutamente ninguna incomodidad, ya que previamente se le administró un medicamento que es una sedación para que ella esté tranquila, relajada, cómoda, que prácticamente no tenga absolutamente nada de molestia e incomodidad. Ya una vez que el paciente se recupera, prácticamente no tiene ningún recuerdo de todo este procedimiento que estamos haciendo en este momento, ¿no? Aquí estamos poniendo ya la dosis del medicamento. El doctor ya está llevando a cabo este procedimiento para anestesiar el área que vamos a trabajar. Ese hilito es un catéter que se deja para tener el control y la seguridad de que si nosotros en un futuro, durante el proceso de la cirugía, llegáramos a tener la necesidad de poner un poco más de dosis, tenemos esa vía para poder administrar un poco más de dosis. Normalmente un procedimiento de este tipo, ya sea recambio de implantes o solamente colocación de implantes, nos tardamos alrededor de unos 40 a 50 minutos aproximadamente. Excelente. ¿Y la anestesia es inmediata? Sí, en el momento en que está pasando ya el medicamento, al cabo de unos 5 a 10 minutos aproximadamente ya empieza a tener el efecto, exactamente. Y este tipo de anestesias también nos sirven para controlar el dolor posoperatorio. Normalmente, dependiendo de las dosis que se empleen, podemos tener anestesias o analgesias hasta por 2 o 3 horas más después de la cirugía. Sí, mira, ahorita lo que estamos haciendo es realizar una asepsia y antisepsia. Tenemos que preparar la piel. Normalmente en la piel tenemos bacterias y estas bacterias en algún momento nos pueden dar algún problema de infecciones. Entonces tenemos que estar completamente seguros de que prácticamente no tenemos ninguna bacteria al momento de hacer la incisión. Ya una vez que esta preparación la llevamos a cabo, vamos a proceder a cubrir las áreas que están expuestas o que no están tratadas ya con esta solución para empezar la cirugía. Aquí vamos a empezar el procedimiento. Como les comentaba, vamos a hacer la incisión exactamente en el mismo lugar que le realizaron la cirugía anterior. Este es el implante, es un implante, ahorita vamos a ver de qué volumen, 200 cc, aquí podemos apreciar, 200. Sí, podemos apreciar que la cápsula está completamente íntegra, no tienen datos de ruptura. Lo único que vemos son ciertos pliegues. Normalmente el tipo de cápsula que se forma es una cápsula muy delgadita, ¿no? Que es como protectora del implante. Cuando ya esa cápsula o la reacción inflamatoria es muy intensa, esa cápsula pues se vuelve un poco más gruesa, como en este caso, ¿no? Es una reacción del mismo cuerpo a un cuerpo extraño. Por ejemplo, una bala, una prótesis de metal, causan este tipo de cápsula. Pero eso es normal, ¿no? Todo este tipo de materiales extraños, como protección, el mismo cuerpo crea esa misma cápsula. Aquí podemos apreciar ya la cavidad sin la cápsula y sin el implante. Y esto rojo que vemos aquí es el músculo pectoral. En esta paciente colocaron los implantes por arriba del músculo y prácticamente podemos apreciar que no tiene nada de tejido mamario ya, ¿ok? Vamos a reposicionar un nuevo implante con un volumen un poquito mayor. En este caso el volumen que extraímos fue de 200 centímetros cúbicos y vamos a hacer un recambio por un implante con chip de 285 centímetros cúbicos para dar un poquito más de volumen. Igual se ve íntegro el implante, ¿ok? Y es 175, aquí podemos apreciar 175 el volumen, son 25 gramos de diferencia. Implante nuevo, 300 de volumen. Implante 260.
Y bien, de esta manera hemos terminado cómo es parte del procedimiento de este recambio. No sé, doctor, si nos pueda compartir un poquito la experiencia específica de esta paciente, que hemos visto que en los implantes no fue un caso, una cirugía muy típica. Así es. Sí, como te comentaba, este tipo de cirugías no es muy común, ¿no? Y menos sobre todo después de 37 años de haberse sometido a un procedimiento de aumento de busto. Ahorita ya podemos ver el resultado, ya hicimos el recambio de los implantes mamarios, colocamos un poco más de volumen como era el deseo en la paciente. En el lado derecho pudimos apreciar también que al momento de retirar la cápsula ya tenemos una consistencia mucho más blanda del implante, mucho más natural. Y también hicimos el aumento mamario con unos implantes de gel de silicón cohesivo. Colocamos 100 gramos más en este lado porque era una mama hipoplástica, esto es una mama de menor volumen. Y en el lado izquierdo colocamos 85 gramos más de este lado, ¿ok? Ya podemos ver un resultado mucho más armónico, más bonito. Ya sobre todo la consistencia de los implantes es mucho más suave. Y pues el resultado es muy agradable, ¿no? Es una paciente pequeñita que no buscaba volúmenes muy grandes. Podemos ver mucha simetría y mucha mejoría, sobre todo en la consistencia de los mismos. Y sobre todo de la mano de los expertos, como siempre le hacemos énfasis, de cirujanos plásticos certificados y que sobre todo estén aptos para realizar este tipo de procedimientos. Así es, por eso es importante siempre acudir con el cirujano plástico y sobre todo darle control y seguimiento de los implantes mamarios, por lo menos una vez al año. Muchísimas gracias, doctor. De nada, Karin. Muchísimas gracias a ustedes. Y bien, ya vimos cómo es que se realiza este procedimiento totalmente en vivo desde quirófano. Recuerda enviarnos todas tus preguntas, dudas, inquietudes, que el doctor Ramiro Espinosa estará contestándola en unos momentos. Gracias por continuar con nosotros en Tu Consultorio Está Aquí. Y doctor, ya vimos cómo es parte de la cirugía y más que nada el procedimiento completo, ¿no? Tal cual lo vivimos a experiencia y totalmente en vivo. No sé si nos pueda compartir un poquito más en base a la paciente. Claro que sí, pues ahorita lo que acabamos de ver es un recambio de implantes mamarios de una paciente que ya tenía 37 años con esos implantes mamarios, que de alguna manera ya no le había condicionado ningún problema ni nada, pero si te fijaste, pues tenía una contractura capsular que para ella había pasado desapercibida por muchos años. Ya una vez hecho el recambio, prácticamente pues estos implantes pueden llegarle a durar otros 10 años, 15 años más, ¿no? Sí es importante, como ya lo mencionamos, pues que esté viniendo a las consultas o que todas las pacientes que tienen implantes mamarios acudan con su cirujano plástico para llevar a cabo una evaluación. Si cambian de ciudad, si cambian de residencia, lo más recomendable pues es que acudan con algún otro cirujano que obviamente esté certificado, que sí esté avalado, para llevar a cabo una evaluación de sus implantes, por lo menos mínimo una vez al año. Hay veces que de repente ya les perdemos la pista a las pacientes, ¿no? Claro, el seguimiento es importante. Muy importante. ¿Y qué es lo que usted pide para poder realizar esta cirugía? ¿Algunos análisis previos? Sí, como lo comentaba, antes de los 40 años lo más recomendable es realizar un ultrasonido mamario. Después de los 40 años una mamografía. Y con esos estudios ya de alguna manera me doy cuenta de cómo está esa glándula mamaria, que obviamente tiene que estar sana y que no tiene ningún problemita en cuestiones de que tengamos alguna sospecha de alguna lesión, ya sea benigna o maligna. Si la mama o los resultados están prácticamente negativos, prácticamente la paciente se puede operar, siempre y cuando también el resto de los estudios estén normales, ¿no? ¿A qué me refiero? Con laboratorios básicos preoperatorios, ¿no? Generalmente evaluamos lo que es el hígado, los riñones, ver que estén coagulando bien, que no estén anémicas, que estén en estado perfecto de salud, ¿no? Si todos estos exámenes salen bien, bueno, entonces la paciente procede a su cirugía, ¿no? Sí. Pacientes que tienen más de 40 años, generalmente realizamos un estudio un poquito más profundo en donde tenemos que evaluar su estado de salud del corazón y del pulmón. Mandamos a hacer un electrocardiograma, una radiografía del tórax y un médico internista hace una valoración preoperatoria que consiste en volver a hacerle un interrogatorio a la paciente, checar todos los estudios y él es el que nos autoriza, porque finalmente tenemos que estar completamente seguros de que esa paciente está sana y de que no vamos a tener ningún problema posoperatorio. Si el médico internista nos autoriza, pues adelante, ¿no? Una de las cosas también es muy importante es evaluar pues el estado emocional, como ya lo mencionamos, y el estado nutricional también de la paciente, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que están tomando de alguna manera ciertos suplementos alimenticios como multivitaminas, hormonas, proteínas, quemadores de grasa, óxidos, algunas marcas, por ejemplo, de suplementos alimenticios
A veces tenemos muchas pacientes que toman cúrcuma, tés, ajos, muchas cantidades de cosas que de alguna manera ellas se sienten bien con eso y de alguna manera pues es un suplemento que lo están teniendo para sentirse mejor, ¿verdad? Pero no, nosotros como cirujanos plásticos siempre les solicitamos a las pacientes suspender todo este tipo de medicamentos por lo menos, o de suplementos alimenticios por lo menos un mes antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque se ha visto y está completamente comprobado que algunos de estos productos nos pueden dar alteraciones en la coagulación. Entonces, lo que es una cirugía muy noble, que prácticamente no sangra, de incisión muy pequeñita, ambulatoria, se nos puede llegar a complicar por esto, ¿no? Entonces, de alguna manera también tenemos que hablar con el paciente y desintoxicarnos de alguna manera de todos estos suplementos. No son malos, no estoy hablando mal de que sean malos los suplementos, pero simplemente por el riesgo que tienen mayor de una posibilidad de un sangrado, se suspenden por lo menos un mes antes. Después de ese mes ya prácticamente exactamente. Y en caso de que las pacientes sean fumadoras, también les solicitamos de alguna manera el dejar ese hábito por espacio de 3 a 4 semanas previas a la cirugía, para que vayamos a tener el índice de complicaciones lo más bajo posible. Ok. Y doctor, ¿esta cirugía es muy rápida, es ambulatoria? ¿Cuál es el tiempo de recuperación de la paciente? Ok, la cirugía como tal es una cirugía muy rápida. Aproximadamente lo más rápido que colocamos unos implantes son 45 minutos. Lo más que nos podemos llegar a tardar es 1 hora 10. Todo depende de si hay que hacer alguna modificación, algo en el pezón o si hay que necesitar hacer alguna otra cirugía complementaria como tal, pero el aumento de busto más o menos nos lleva alrededor de 45 minutos más o menos, ¿ok? Los cuidados postoperatorios son muy básicos, ¿ok? Generalmente se le pide al paciente que venga a la consulta a las 48 horas, el baño diario, la utilización de analgésicos, antibióticos, antiinflamatorio, un líquido antiséptico para realizarse la curación en la herida, que son heridas muy, muy pequeñas. Y también el uso de un brasier. Ese brasier es un brasier especial, es un brasier postoperatorio que lo tenemos que utilizar por espacio de un mes. ¿Okay? Un mes debe de estar la paciente utilizando ese tipo de brasier con una banda de velcro para de alguna manera dar cierta estabilidad al implante. Y el reposo es relativo. No solicitamos a la paciente que no haga nada durante 3 meses o un mes. Generalmente la paciente puede hacer sus actividades normales siempre y cuando no le impliquen algún esfuerzo como tal pectoral, levantar cosas pesadas, cargar niños chiquitos, manejar tramos cortos. Eso es lo que generalmente solicitamos, ¿no?, a la paciente. Y el tiempo de recuperación puede variar desde 1 a 2 semanas, ¿no? Generalmente pacientes que son trabajadoras les solicitamos de alguna manera que tengan este reposo relativo, ¿okay? Una incapacidad laboral por 1 semana, 10 días como tal, ¿no? Ya después de esos 10 días la paciente puede regresar a sus actividades normales sin ningún problema. Ok. Y doctor, por acá tenemos, pues ya vimos cómo es parte de la cirugía y por acá tenemos 2 implantes, ¿verdad? No sé si nos pueda compartir, porque yo a este lo veo como un poquito con textura, como riguroso, y un poquito más liso. Ok, así como te comentaba, los implantes y como todo, ¿no? La tecnología evoluciona, los celulares cambian, la ropa cambia, los carros cambian, toda la tecnología va cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo hemos visto que estos son los implantes que hasta el momento todavía siguen utilizándose o que seguimos utilizando. Este es un implante liso, este es un implante texturizado. Ahorita en la actualidad, pues en términos generales existen 3 tipos de implantes: los macrotexturizados, microtexturizados y los nanotexturizados, que son muy parecidos. Si tú los ves físicamente, prácticamente son los mismos. Este es una nanotextura, en donde si te fijas la consistencia o la rugosidad es muy muy finita, y este es un poquito mayor, ¿no? Por cuestiones de contractura capsular ya se dejaron de utilizar en México y en muchos países los implantes macrotexturizados. Estos es los que se sentían más rugosos por el riesgo que tenían de una incidencia mayor a que se pusieran duros con el paso del tiempo. Okay. Ahorita en la actualidad tenemos estos implantes que son los nanotexturizados y los lisos. Ambos te dan la misma garantía. No hay ninguno mejor que otro. Prácticamente no. O sea, lo único por lo que puede variar, pues básicamente obviamente es la textura de las capas superficiales del implante. Y también en términos generales pues existen los que no tienen chip, que es como este por ejemplo, y este implante que tiene un chip. Este dispositivo, si lo podemos apreciar o si nos acercamos, es como un arrocito, va dentro, contenido dentro del gel de silicón cohesivo, y es un ID o una identificación del implante, ¿ok? Ya una vez colocado el implante mediante un escáner, que es este escáner lo ponemos encima de la paciente, encima de la piel, y este aparatito ya nos puede indicar 4 cosas principalmente: quién la operó, cuándo se operó, el tipo de implante, el tamaño de implante y el número de serie del implante.
Entonces, de alguna manera, pues estos son los más nuevos, ¿no? Nuevos entre comillas, porque tenemos alrededor de unos 6, 7 años aproximadamente colocándolos con muy buenos resultados. Y pues básicamente esas son las diferencias, ¿no? Anteriormente, como te he ido comentando, han evolucionado mucho los implantes. Antes estos implantes eran de silicón líquido. ¿Qué pasaba con esos implantes? Que al momento de que había alguna perforación o alguna ruptura, ese gel pues se escurría. Imagínate miel, empieza a escurrir. Pero en estos casos, ya ahorita la evolución de los implantes están hechos o los realizan con un gel que se llama gel de silicón cohesivo. Y de este gel existen infinidad de adherencias o de cohesividades. Pero eso pues ya son cuestiones técnicas a lo mejor que nosotros decidimos ya en la como consulta. Una gomita se siente, es exactamente, ¿no? Una gomita, de tal manera que el gel cohesivo lo que nos da es precisamente esa viscosidad muy importante que tenemos en el gel, que de alguna manera si nosotros llegamos a romper este implante o por alguna razón se llega a tener alguna ruptura de ese implante, el gel se queda contenido, no escurre como los anteriores, ¿no? Y eso de alguna manera nos da pues cierta seguridad para que el implante o el contenido se quede aquí localizado en lo que el paciente hace su recambio. Ok, perfecto. Y por acá tenemos un bisturí, ¿es verdad, doctor? Sí, si quieres escoger alguno de los implantes, el que te guste menos. Que es el texturizado. Ok, si quieres puedes partirlo, aquí con mucho cuidado nada más. Como pastelito, así tal cual. Sí, te lo voy a detener para que lo partas. Vamos a ver el contenido. ¡Wow! Mira, te fijas, ahí estás abriendo prácticamente lo que es la cápsula exterior. Y si te fijas, esto es el implante. Si nosotros lo volteamos, prácticamente queda contenido ahí. ¿Ok? O sea, no se escurre. No se escurre como tal. ¿Ok? Ese es el contenido de los implantes. ¿Ok? Es importante también tomar en cuenta que con el paso del tiempo, todas estas capas que tienen el implante de alguna manera pueden sufrir ciertos cambios. Ya no es la misma resistencia como tal, como lo vimos en la cirugía. Son implantes que de alguna manera con el paso del tiempo pues pueden sufrir cierto desgaste. Por eso es importante llevar a cabo la evaluación de los pacientes después de que tienen ya sus implantes mamarios para ver si es momento de recambiarlos. Normalmente sí se pueden llegar a recambiar cada 10 años, cada 12 años, nada más para de alguna manera tener esa seguridad de que los implantes que tenemos pues tienen un poquito más de durabilidad. No como tal, como una caducidad, ¿no? Pero de alguna manera sí es recomendable. Por lo menos, si no se hace como tal un recambio, por lo menos acudir para ver cómo se encuentran esos implantes, por lo menos una vez al año, como lo mencionábamos. ¿No hay alguna manera de yo poderme dar cuenta que algo está mal? O sea, ¿hay algún dolor, una incomodidad? ¿Qué es lo que yo debo de sentir? Bueno, lo primero es, al año después de la cirugía, llevar a cabo una evaluación. Y ya el cirujano ya te podría decir, mira, esta es la textura o la consistencia normal que debes de estar durante toda la vida del implante. Entonces, de alguna manera ya la paciente sabe, se conoce, siente que de alguna manera esa consistencia va a ser normal. Todo lo que sea después de eso, o sea, que no sea igual a eso, es un foco de atención. Esto es, ¿sabes qué, doctor? Fíjate que siento pliegues, siento un aumento de volumen, siento una irregularidad, siento que el implante se me desplaza, no las veo iguales, una es más grande, una es más chica, hay dolor, hay deformidad. Entonces, dependiendo, la consistencia es elemental, ¿no? La consistencia siempre debe de estar, si te fijas, el gel de silicón es una consistencia muy parecida a una mama normal. Si esto llegara a sentirse duro, pues obviamente hay que acudir con el cirujano plástico para llevar a cabo la evaluación del implante como tal. Y ya después nosotros mandamos a hacer ciertos estudios que puede ser desde un ultrasonido mamario, una mamografía o una resonancia magnética para ver el estado del implante. Wow, que es impactante, ¿no? Pero qué importante el acudir sobre todo con médicos especialistas, porque vemos como hoy en día pues cada vez surgen más en cuestiones de que se hacen todo por debajo del agua, pero realmente sí implica pues el estudio, el analizar, la evaluación y sobre todo esa formación que ustedes tienen como doctores, ¿no? Pero es momento, doctor, de irnos a un corte comercial y ahorita regresando tenemos muchísimas más información relacionada a implantes y sobre todo también contestar todas las dudas, preguntas por parte del público, que sin duda hay bastantes. Ahorita regresamos, no se despegue. Clínica Plastimed, del Dr. Ramiro Espinosa Mata. Continuamos.
Clínica Plastimed, del Dr. Ramiro Espinosa Mata, regresamos. Es momento de contestar las dudas, preguntas por parte del público, así que vámonos al consultorio del doctor Ramiro Espinosa. Estamos ya en la etapa final de tu consultorio, está aquí con el doctor Ramiro Espinosa, platicando sobre los implantes mamarios. Y doctor, surgen muchas dudas por parte del público, ¿qué le parece si vamos contestándolas? Claro que sí, Karen. Por acá nos comentan, ¿pueden las prótesis mamarias producir cáncer? Bueno, no, la prótesis como tal que te cause o que sea un origen de un cáncer de mama como tal, no. El implante de mama no te va a hacer que tengas más predisposición a un cáncer de mama o menos predisposición. Recordemos que el cáncer de mama de alguna manera ya tiene cierta carga genética, ¿ok? Cierta predisposición genética, ¿no? Si la paciente va a tener la predisposición o la carga genética para desarrollar un cáncer, la va a desarrollar con o sin implante, ¿ok? Pero no se ha relacionado que el cáncer como tal sea como tal directamente relacionado a la colocación de implantes mamarios. Ah, perfecto, excelentes noticias. Y dicen, si tengo las mamas caídas, ¿necesito prótesis? Ok, ahí mencionamos, si la paciente tiene la mama caída y de alguna manera tiene mucho volumen, se cayó, pero tiene mucho volumen, no necesitamos ningún implante mamario, porque finalmente ese mismo tejido lo podemos utilizar como un implante natural, colocar, reposicionar el tejido y hacer el levantamiento. En caso de que la paciente tenga poco volumen mamario y muy caído, ahí sí se recomienda colocar un implante y aparte hacer el levantamiento. Excelente. Por acá dicen, ¿es mejor colocar el implante por detrás del pectoral? Supongo que el tema del músculo, Así ¿no? es. ¿Por arriba o debajo del músculo? Pues mira, aquí tenemos que evaluar a las pacientes, ¿no? Ambos están bien colocados o se recomiendan, ya sea por debajo del músculo o por debajo de la glándula. ¿En qué nos basamos nosotros? Si por ejemplo la paciente tiene una mama prácticamente inexistente o la mama es muy planita, lo que buscamos es que el implante esté lo más escondido posible o lo más profundo posible para que tenga una cubierta de alguna manera protectora. Entonces aquí lo que buscamos es colocarlo por debajo del músculo, ¿ok? Cuando la paciente por alguna razón tiene tejido glandular, a lo mejor son copa B o copa C, de alguna manera eso nos sirve como un colchón que nos protege nuestra glándula mamaria, perdón, nuestro implante. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que son muy fitness, que hacen mucho ejercicio. Entonces, a ese tipo de pacientes en específico, no le sugerimos a la paciente que sea por debajo del músculo, porque el músculo finalmente lo que va a hacer es apretar el implante. Si nosotros colocamos el músculo por encima, al momento de que la paciente hace ejercicio va a pasar esto, como que se va a herniar de alguna manera el implante y puede ser que tengamos alguna extrusión al momento de hacer la fuerza muscular y se ve falso, se ve muy, muy feo el hecho de que se esté moviendo el implante. Entonces ahí sugerimos que sea por debajo de la glándula mamaria. Perfecto. Y por último, ahora sí nos comentan que si hay alguna otra zona del cuerpo en el cual se pueda poner un implante. Claro, o sea, no nada más hablamos de implantes de mama, ¿no? En el glúteo podemos colocar implantes, en el mentón, en el malar, en la región mandibular, en las pantorrillas, incluso en los testículos también. Hay pacientes que por alguna situación no tienen algún testículo o tuvieron algún accidente, también hay prótesis de testículo, ¿no? Órale, qué interesante. Ahí la diferencia nada más es la cohesividad del tipo de silicón. Por ejemplo, este es un implante de glúteo, es un poquito más duro el gel en este tipo de implantes. Aquí tenemos un implante de pantorrilla, este es un implante también un poco más duro, pero no tan duro como el de glúteo. Y aquí tenemos un implante de mentón. Este implante, este es un silicón duro. Eso le iba a comentar, no es aguadito. No, este no es para nada. Si lo quieres tocar, realmente sientes como una gomita, una goma dura, ¿ok? Sí, como una goma de borrar, más o menos en esa consistencia está. Ok. Recomendaciones finales, doctor, que se nos acaba el tiempo. Ok, la recomendación final es, si quieren realizarse algún tipo de procedimiento quirúrgico, ya sea aumento de busto o algún tipo de cambio de su estructura corporal, lo más recomendable es acudir con cirujanos plásticos certificados, ¿ok? Ese es el número 1. El número 2, pacientes que ya tienen implantes mamarios, es importante que acudan, así como acuden con su ginecólogo para hacerse un Papa Nicolau, una mamografía, para checarse alguna lesión que pudiera llegar a haber precursora de cáncer, también es importante llevar a cabo el seguimiento de ese implante. Los implantes mamarios no son para toda la vida. Yo creo que nos tenemos que quitar un poquito el concepto de que el implante va a durar toda la vida. Es mentira.
mira, el implante mamario dura mucho, ahorita lo acabamos de ver, 37 años en este caso de esta paciente, pero lo ideal es que no tengamos 37 años y ya no regresar con el cirujano plástico. Lo ideal es que de alguna manera le demos ese seguimiento. Y número 3, si hay alguna alteración, esto es visual, esto es que hay alguna sensibilidad alterada, que a lo mejor hay algún cambio de forma, de volumen, algún dolor, que acudan inmediatamente a revisar esos implantes mamarios. ¿Okay? Excelente, muchísimas gracias, doctor. De nada, Karen, ya sabes, un gusto tenerte aquí en la clínica. Claro, y bueno, ustedes allá en casita también recuerden acudir con expertos especialistas, los mejores especialistas de todo Sonora y sobre todo cirujanos certificados, y de esta manera pues cuidar la seguridad, ¿no? Recuerda también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Tu Consultorio TV. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Claro que sí, en Instagram nos pueden encontrar como Dr. Ramiro Espinosa, Instagram y Facebook. Ahí pueden mandarnos algún mensajito, un DM para resolver las dudas. También pueden agendar ahí su cita, o incluso también en el teléfono de la clínica se llama Plastimed, al 662-260-1177, y con mucho gusto las podemos atender. Excelente, pues muchísimas gracias. Nosotros nos vemos en un otro episodio, en el próximo episodio de Tu Consultorio está aquí. Gracias. Clínica Plastimed del Dr. Ramiro Espinosa Mata presentó